bo día de novo. Despois da magnífica conferencia coa que se deu apertura a esta xornada, seguimos nesta xornada de traballo con outra Cristina, en este caso con Cristina Sánchez. Para min é un placer poder presentala hoxe porque, bueno, teño escoitado falar dela. Primeiro escoitado falar a través da miña mentora, María Xosé Agramoito, e sempre moi ben. E despois, bueno, a teño leído, como supoño que moitas e moitos de vos, para moitos traballos, polo tanto, para mí un doble placer estar presentándoa. Tedes nas vosas carpetas o seu currículum, non? Por lo tanto, non vou a dar lectura ao mesmo, é profesora titular de Dereito, na Autónoma de 2005, ten numerosas publicacións, tanto a respecto de Hannah Arendt, que é o tema que hoxe nos convoca, como de filósofas como Simone de Beauvoir, e últimamente está traballando sobre un concepto ben interesante como é o concepto do mal, e en concreto o último proxecto de investigación no que está é sobre a violencia sexual nos conflictos armados dende a teoría feminista. Eu acheguei ao seu pensamento a través da teoría feminista, en concreto dos seus traballos, os seus escritos sobre Sheila Benjavid e sobre Iris Marus-Young, que é unha das autoras sobre que máis traballamos o concepto de cidadanía, pero para rematar quería comentar que onde así repasando un pouco a súa semblanza para esta presentación atopeime unha entrevista no País que non a coñecía e que me encantou, que nada que diga este currículum pode ser comparable a esa pequena semblanza que además o título é en poucas palabras, onde Cristina relataba que creo que a moitas mozas nos pasou nos nosos estudos de filosofía ou seguramente compartidos con outros estudos, que es que realmente non coñecíamos as mulleres, non coñecíamos o seu pensamento. Tío dis con unha frase que creo que o resume perfectamente, que en poucas palabras na universidade non estudamos o que facían as mulleres e cando comecei a ler vin todo o que me perdera. Eso é certo. Aínda hoxe nos currículos oficiales, tanto en secundaria, en bacharelato, como nas universidades, como un apartado ao final de cando se dá un tema aparece o pensamento das mulleres, aparece algunha científica, algunha filósofa, como se fora un engadido, como se fora unha especie de remendo, e non está trenzado, non está enfiado con todo o pensamento. Justamente eu creo que traballos en mulleres como Cristina Sánchez o que mostran é que o pensamento está completamente entrelazado, que non é un engadido, que non é apartado máis, sino que as mulleres están nun legado de pensamento e además contribúen a ese legado seguramente, e para min iso é importante, con outra óptica, abrindo outros espazos de reflexión e mostrando outra, vamos a decirlo así en palabras grandes, outras formas epistemolóxicas de concebir os problemas. Nese sentido, esa entrevista pon un foco sobre tres autoras fundamentais como son Mary Wollstonecraft, Kate Millett ou Judith Butler, e cando dicen, mira, sí, es que son estas, que teñen marcado esos tres fitos tan importantes e que moitas delas ni tan siquiera hoxe se recollen no currículum oficial da propia filosofía. Así máis, os deixo con Cristina Sánchez agradecéndolle que teña contribuído a introducir, digamos a decir, na filosofía máis ortodoxa ou máis hegemónica, puntos de vista diversentes para trenzar o pensamento dende todos esos puntos de vista e que as mulleres non sexamos un engadido, un apartado despois do temario oficial. Claro. ¿Para cuándo Hannah Arendt en la EBAU? Bien, muchísimas gracias, Carmen, por esta presentación tan cariñosa. Para mí esta es la segunda vez que vengo al Consello. La primera fue hace muchos años con Amelia Valcárcel y para mí es un honor volver a estar aquí, además entre amigas, entre amigos, la familia arendtiana, esta familia que cada vez es más extensa. No sé si es monomarental, me temo que sí. Y bueno, Ramón Maíz, con el que también me invitó ya en el año 2008 a participar con un artículo sobre Sheila Benjavid en este ya libro clásico que utilizamos tanto de teorías políticas contemporáneas,
Carmen Adán, comentábamos ahora, bueno, yo conocí a Carmen a través de su tesis sobre epistemologías feministas que marcó un hito en un tema que no era nada fácil, sin duda. Yo agradezco, por tanto, mucho a Jorge Álvarez, al Consello, a todos ustedes que están aquí presentes, pues para escucharnos hablar, pues lo que venimos reflexionando sobre esta autora que sin duda merece no ya el reconocimiento que tiene. Si ustedes se fijan, no hay artículo de periódico últimamente o libro que no cite a Hannah Arendt. Es como el perejil de todas las salsas, ¿no? Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo a nivel institucional académico. Desde la filosofía en secundaria, la EBAU, y también los cursos en la universidad, ¿no? Claro, Cristina Basili antes hablaba de esta dialéctica, esta tensión entre filosofía y política en Hannah Arendt. Ella nunca se reconoció como filósofa, ella siempre decía, yo soy una teoría de la política. Y fíjense qué interesante que Simone de Beauvoir tampoco se reconocía como filósofa. Es decir, las filósofas que no se reconocen como filósofas. Sin embargo, tanto Heidegger como Sartre no tenían ningún problema en reconocerse como filósofos. Bueno, yo el tema que voy a tratar, que traigo hoy aquí, es un tema que vengo trabajando desde hace poco tiempo, en realidad desde el año pasado, porque fue el aniversario de la República de Weimar. En agosto de 1919 se promulga la Constitución de Weimar, que es un hito a nivel político y jurídico, sin duda. Entonces, unos colegas, a propósito de un congreso en torno a este centenario, me plantearon, bueno, ¿por qué no trabajas algo sobre Arendt y Weimar? Y la verdad es que era algo que no se me había pasado por la cabeza, y empecé a rastrear qué había de Weimar en su obra, ¿no? Para ello, entonces, lo primero que quiero darles son algunos datos de su biografía para que entendamos un poco cuál es, primero, esa relación vital, si ustedes quieren, de Hannah Arendt con la República. Como digo, en 1919, Constitución de Weimar, y hasta el 33, que llega Hitler al poder, la República. En 1920, Hannah Arendt era una adolescente de 14 años, que ya leía con 14 años a Kant y a Jaspers. En su familia no se practicaba el judaísmo. Nos dice Arendt, yo no supe por mi familia que yo era judía. Su familia se movía en el círculo de los profesionales liberales, partidarios de las ideas reformistas de la Ilustración, que había transmitido el filósofo judío alemán Mendelssohn, ¿no? Ya en el siglo XVIII. Y que se centraban en la demanda de la emancipación política y social de los judíos y su integración plena en la ciudadanía alemana. Su lugar de pertenencia, el de Arendt, era, tal y como ella misma lo cuenta, dice, si yo pertenezco a algún sitio es a la filosofía alemana. Adquirió la conciencia de no ser alemana, sino judía, por los comentarios antisemitas de otros niños en la calle. En 1924, Arendt tenía 18 años y estudiaba en la Universidad de Marburgo, asistiendo a las clases de Heidegger. En el 26 se trasladó a Friburgo para estudiar con Husserl. Se doctoró en 1928 en Heidelberg, bajo la dirección de Jaspers. Con 22 años se doctoró. Su tesis era sobre el concepto de amor en Agustín de Hipona, tema del que esta tarde nos va a hablar Antonio Campillo. Vivió en Berlín desde 1929 con su primer marido, Günther Stern, pero conocido bajo el nombre de Günther Anders. Vivió del 29 al 33, momento en el que ella huye a Francia. Es en esos años en los que se produce, nos dice, su despertar político. Así lo declara en una entrevista. Dice, ya no se podía seguir siendo una espectadora. Cuando a una la atacan como judía, dice, tiene que defenderse como judía. En el terreno de la acción comenzó a implicarse en una trama clandestina en Francia que ayudaba a los perseguidos políticos a huir de Alemania. En el terreno de la filosofía inició, y prácticamente acabó, su libro sobre la judía berlinesa del siglo XVIII, Rachel Varhagen, una de las figuras relevantes en los salones literarios de la época.
En el libro, Arendt refleja la lucha de Rachel con su identidad judía, asimilación, aceptación o rechazo y las consecuencias políticas de esa lucha. Por consiguiente, como ustedes ven por estos datos biográficos, Arendt no vivió prácticamente, ¿no?, como una mujer adulta o de 40 años, la República de Weimar. Pero, sin embargo, sí que podemos decir que fue una hija de Weimar. En sus años de formación vivió el entorno cultural, el cosmopolitismo, la reacción antibelicista y antinacionalista de algunos de sus profesores como Jaspers, el debate intelectual, pero también su cara menos democrática, la violencia en las calles, el antisemitismo latente. En sus obras no hay grandes menciones a la República de Weimar, solo muy esporádicas. Yo he rastreado el término Weimar, por ejemplo, los orígenes del totalitarismo, y solo aparece respecto a dos cuestiones. Una, en el volumen de antisemitismo de los orígenes, respecto al papel de los judíos y los derechos de las minorías. Ahí es donde aparece la República de Weimar, pero muy, muy escasamente. Y el segundo, que se repite constantemente en los orígenes del totalitarismo, es cuando ella señala la pervivencia de la propia Constitución de Weimar durante el nazismo. El Tercer Reich no derogó la Constitución de Weimar, sino que continuó hasta el final. Poco importó porque jurídicamente Hitler lo que hacía era decretos leyes y no aprobar leyes por el Parlamento. Bien, entonces lo que sí que podemos encontrar, me parece, es una reflexión sobre el constitucionalismo, el poder y el fracaso de la cuestión social sobre la revolución, y una lectura de la crisis de la República, el título de uno de sus últimos libros, en clave de revitalización de lo que se llamaron los consejos populares frente al declive de la acción política. Es decir, la ponencia anterior de Cristina Basili nos ha hablado de una tradición que Cristina vinculaba a la polis griega. Yo voy a vincularla al mundo romano y al republicanismo cívico. Me parece que esa es la línea de acción política concreta de Hannah Arendt y que lo que encontramos ahí no es Sócrates, es Maquiavelo, es Tocqueville, es Montesquieu, son los padres fundadores de la República Americana, Jefferson, etc. En definitiva, la tesis que mantengo es la de una presencia implícita de la República de Weimar y que esta presencia, esta sombra, es leída en términos de fracaso por parte de Arendt. Un fracaso que no es exclusivo de la República de Weimar, puesto que es el fracaso de la época moderna y que en el caso de la República supuso un fracaso a la hora de abordar la cuestión de las minorías, del derecho a tener derechos y un fracaso en la formulación de la nación-estado y la soberanía estatal. En consecuencia, podemos decir que en realidad Weimar se proyecta en muchos de los temas claves de las reflexiones arendtianas. Y al mismo tiempo también podemos observar reverberaciones de ese fracaso en un momento posterior de su obra, en su lectura de la crisis de la República ya en los años 70. Defenderé tentativamente que el hilo rojo que conecta estos distintos momentos de su obra contra Weimar, la Weimar real y la Weimar proyectada, es el que nos habla de los consejos populares como representación del tesoro perdido de las revoluciones. En sus textos de los años 30 y 40, y sobre todo en los orígenes del totalitarismo, del 51, podemos rastrear su crítica implícita a la República de Weimar como una crítica a la modernidad. En este sentido, para ella, el siglo XIX y Weimar arrastran los mismos problemas, los elementos del totalitarismo, que emergen y cristalizan conjuntamente en el vacío político y social creado por la Primera Guerra Mundial. Arendt dedica también unas páginas en los orígenes del totalitarismo a la llamada generación del frente en este sentido. Esos elementos en los que cristaliza el totalitarismo son el antisemitismo, el imperialismo, el racismo y la decadencia del Estado-nación, según nos dice Hannah Arendt. La República de Weimar, en este sentido, se vio lastrada por problemas, corrientes subterráneas, las denomina Arendt, que estaban presentes en las sociedades modernas, en las tendencias políticas del XIX. En cierto sentido, constituyen ese legado no resuelto de la Edad Moderna, al cual no se les supo dar una solución política. Adelanto en este punto que para Arendt la política,
como ya se ha dicho en la ponencia anterior, supone la salvaguarda de la condición humana de la pluralidad y del espacio público en el que pueda aparecer esa pluralidad por medio de la acción y del discurso. La cuestión social, la llamada cuestión social, sin duda fue uno de los temas nucleares de la República de Weimar. La confrontación entre el capitalismo y una idea de igualdad social. Y este tema de la cuestión social es el que aparece fundamentalmente en las lecturas contemporáneas de la República de Weimar. Pero otro tema estaba también muy presente y larvado en el siglo XIX y es del que se ocupa Hannah Arendt, la cuestión judía. La situación social, política y jurídica de los judíos en Alemania nos muestra otra constelación de problemas relevantes de los que Arendt dará buena cuenta: el antisemitismo, los problemas de la asimilación, los derechos de las minorías y el fracaso de los derechos del hombre. En 1897 hicieron su aparición los primeros movimientos políticos antisemitas en Alemania, Austria, Francia y Rusia. No era únicamente Alemania. Wilhelm Marr, el padre del antisemitismo moderno, publicó en ese año, en 1897, su ensayo El camino hacia la victoria del germanismo sobre el judaísmo y organizó la llamada la Liga de los Antisemitas. Con ello había nacido el antisemitismo moderno, caracterizado por considerar a los judíos no desde el punto de vista religioso, sino racial, como un poder extranjero, incorporando el antisemitismo en el discurso de los partidos políticos. Esta es una novedad que hasta ese momento no se produce. Desde finales del XIX existían en Alemania partidos nacionalistas, pangermanistas, que apoyaban el imperialismo alemán y propugnaban la exclusión de los judíos de los derechos civiles y políticos, alcanzados desde el siglo XIX. Imperialismo y antisemitismo iban de la mano. Dice uno de los autores, el antisemitismo impregnó todos los movimientos conservadores alemanes y se consideró indispensable para la consideración de los intereses nacionales. La configuración del judío como la alteridad negativa impregnaba los discursos sobre la articulación de la identidad alemana. Eran percibidos como elementos extraños a la nación alemana. El antisemitismo estaba muy presente no solo en el ejército, sino también en la cultura y en las universidades. En este sentido, el historiador Enzo Traverso sostiene que en realidad no hubo un diálogo entre judíos y alemanes, ni siquiera en la República de Weimar. Dice Traverso, jamás los alemanes tomaron a los judíos como interlocutores. Lo que se produjo, lejos del diálogo o la simbiosis, fue, dice, un monólogo judío. De una manera similar, y de acuerdo con ello, para Arendt no hubo pluralismo, sino asimilación, abocando a los judíos a ser dos figuras, o bien parias, según su denominación, y de otros, o bien advenedizos, los llamados judíos excepcionales. La asimilación de los judíos significó, en palabras de Arendt, ser individuos como los otros, fuera de casa, y judíos en casa. Es decir, la paradójica figura del judío no judío. A instancia de los reformadores prusianos, movidos por las ideas ilustradas, se promulga en Prusia en 1812 el decreto de emancipación que otorgaba a los judíos los derechos civiles pero no los derechos políticos. La asimilación de los judíos en la sociedad de los gentiles se planteaba como el precio a pagar por la emancipación. Los primeros en desear la asimilación, esto es, la aceptación social, serían los intelectuales judíos. Esa aceptación por parte de los gentiles les era otorgada porque constituían, dice Arendt, judíos de excepción, diferenciados del pueblo judío ordinario, usualmente identificados con los judíos provenientes del este de Europa, los askenazis. Esto creaba la paradoja de que se les exigía ser y no ser judíos. En palabras de Arendt, y cito, lo que la sociedad no judía requería era que el recién llegado estuviese educado, como ella misma, y que, aunque no se comportara como un judío ordinario, fuese y produjese algo fuera del ordinario, dado que al fin y al cabo era un judío. Por consiguiente, estaban condenados a la originalidad, a despuntar como individuos y a destacarse de los hermanos retrasados. Ese afán de distinción dio lugar a la creación del estereotipo psicológico del judío, expresión de la judeidad. Sus atributos serían la humanidad, la amabilidad, la exención de prejuicios y la sensibilidad
ante las injusticias. Esto lo relata muy bien Hannah Arendt, ¿no?, en Los orígenes del totalitarismo. Por otro lado, el judío ordinario sería descrito bajo los rasgos de inhumanidad, avaricia, insolencia, servilismo y determinación para seguir hacia adelante. Arendt destaca el hecho de que los judíos tuviesen que elegir entre seguir siendo un paria social, esto es, un extranjero, o un advenedizo, identificado con lo excepcional, que no acababa de asumir, sin embargo, su diferencia sin avergonzarse. Dice Arendt, el judío sentía simultáneamente el pesar del paria por no haber llegado a ser un advenedizo y la mala conciencia del advenedizo por haber traicionado a su pueblo y trocado la igualdad de derechos por los privilegios personales. Por tanto, advenedizos o parias eran las identidades políticas, las posiciones políticas que podían adoptar los judíos en el marco de la asimilación. Sin embargo, hubo reacciones a la asimilación dentro de la misma comunidad judía. Algunos, como el filósofo Martin Buber, se replegaron en la búsqueda de un pasado no asimilado relacionado con la mística y con la religión. Otros propugnarían, ya desde principios del siglo XX, un nacionalismo judío con la vista puesta ya en Palestina. Y finalmente otros, a los que Arendt denominará parias conscientes, tomando este término del periodista francés Bernard Lassalle, periodista de 1893, defensor de Dreyfus en el famoso caso. El paria consciente es aquel o aquella que plantea su entrada en la esfera pública reconociendo su diferencia, en este caso como judíos, sacando a la luz, por tanto, su identidad y planteándola como una cuestión no de mero triunfo social, sino como una cuestión política. Una admisión, dice Arendt, de los judíos en las filas de la humanidad como judíos. Para Arendt, la autoconciencia de este tipo de paria, el paria consciente, supone una tradición perdida. Antes hablábamos de esa tradición perdida, ¿no?, representada únicamente por individuos aislados, es cierto, como la propia Rachel Varhagen, Bernard Lassalle, Franz Kafka o Walter Benjamin, entre otros. Se trata de personas que no aceptan la conformidad ni la renuncia a la identidad. Así, Arendt señala en este sentido: cuando uno es atacado como judío, solo puede contestar como judío, bajo la identidad que es objeto de ataque, no como alemán, no como francés, no como defensores de los derechos humanos. Con este importante paso, la cuestión de la identidad diferenciada se expone no ya como problema social, de aceptación social, de conformismo, de las reglas sociales, sino político. La asimilación, en este sentido, mostraría una falsa igualdad, una igualdad social que usurpa la genuina igualdad política. La República de Weimar mantuvo también el asimilacionismo tan presente, como ven, en la historia de la Alemania moderna. La integración de los judíos se identificaba con la asimilación, con la existencia de esos judíos excepcionales, donde en las artes, la cultura, Weimar fue conocida como una república judía, así se la denominaba. Pero como señalan historiadores como Enzo Traverso o Peter Gay, la aparente integración solo se correspondía con una minoría de intelectuales avant-garde. El resto de las instituciones culturales seguían siendo conservadoras y antisemitas. Y al mismo tiempo, el antisemitismo extremo no hacía más que crecer, convirtiendo a los judíos en chivos expiatorios de los problemas políticos que arrastraba Alemania. Los intelectuales judíos se identificaban con la cultura alemana y la experimentación cultural que ciertamente se produjo en la República de Weimar, pero la cultura alemana hacía tiempo que había decidido que no formaban parte de ella. Un artículo de la Constitución de Weimar, el artículo 113, establecía que el Estado respeta la identidad de las minorías étnicas, culturales y lingüísticas. Sin embargo, este reconocimiento no reflejaba ninguna percepción de las minorías nacionales o étnicas como componentes valiosos de una sociedad pluralista. Tenía que ver más bien con mejorar la situación de la población de etnia alemana que se habían convertido en ciudadanos de estados no alemanes, sobre todo una cuestión lingüística. Según una explicación más detallada en la Constitución y en la política pública de Weimar de quiénes eran estos grupos de lengua extranjera y cómo se debían proteger sus derechos, la disposición constitucional no se pudo aplicar prácticamente.
Conectado a esta incapacidad de los poderes públicos para dar una solución política a las minorías, Arendt señala cómo después de la Primera Guerra Mundial se produce la crisis y decadencia de los Estados-nación, favorecida externamente por el auge del imperialismo y los panmovimientos, y hacia el interior de los Estados-nación por la estabilidad del propio Estado-nación se vio afectada por la aparición masiva de una nueva situación de minorías creadas por los tratados de paz en los años 20, creando un movimiento ingente de refugiados y de apátridas en los años 20, en el periodo de entreguerras. Esta crisis produjo un debilitamiento de la estructura institucional jurídico-política que hacía posible la protección de los derechos de aquellos que habitaban dentro de las fronteras. La rápida desintegración de las fronteras tras la Primera Guerra Mundial llevaba aparejada la pérdida de la estructura formal del Estado como garante de los derechos. Para Arendt, en realidad, el término Estado-nación es un término que contiene dos experiencias políticas antagónicas y dos lógicas contradictorias. Mientras que el Estado hace referencia a un marco legal que acoge en su seno la pluralidad de individuos, la nación supone una homogeneidad étnica, religiosa, esto es, un sentido fuerte de comunidad articulada en torno a un cuerpo étnico compartido, donde además los sentimientos y las emociones jugaban un papel muy relevante. A lo largo del siglo XIX, los nacionalismos fueron dibujando un mapa de Europa en el que las minorías no encajaban en ese modelo, cada vez más presente en este nacionalismo étnico. Tras la Primera Guerra Mundial, los tratados de minorías agravaron aún más la situación. Los tratados de paz, insisto, de los años 20, crearon dos grupos de personas al margen del derecho, las minorías y los apátridas, obligados a vivir o bien bajo la ley de excepción de los tratados para minorías o bien bajo la más absoluta ilegalidad en el caso de los apátridas. Esas masas de personas privadas de un reconocimiento social, político y jurídico se mostraban como superfluas y prescindibles para todo Estado, señala Arendt. ¿Qué hacer con ellas? En los estados democráticos, dice Arendt, el único sustitutivo práctico de una patria inexistente para estos apátridas era un campo de internamiento. En los regímenes totalitarios, los campos de exterminio ofrecieron la solución a las masas superfluas. Dice Arendt, antes de hacer funcionar las cámaras de gas, los nazis habían estudiado atentamente el problema y descubierto con gran satisfacción que ningún país había reclamado a aquella gente. Pero además, ese análisis de la decadencia del Estado-nación le permite a Arendt formular una de sus tesis que más eco han tenido y que seguro que ustedes conocen, la importancia del derecho a tener derechos. A su vez, esta idea nos muestra también la centralidad que ocupa el concepto de ciudadanía en el pensamiento arendtiano, como la vía por excelencia para estar políticamente en el mundo, no la única, pero una vía privilegiada. El derecho a tener derechos, en este sentido, revela una demanda de la inclusión en la ciudadanía y una denuncia contra la exclusión social y política de sujetos insertos en grupos minoritarios y vulnerables. Refugiados y apátridas se encontraban sin derechos, al carecer de la protección y garantía de los mismos por parte de un Estado que los reconociera como sujetos jurídicos. Habían sido expulsados de la esfera social y política, dice Arendt, para ser devueltos al mundo indiferenciado de la naturaleza, a la desnudez del ser humano. Es el término que utiliza Arendt. O diríamos en términos de Agamben, a la nuda vida. No se trata, por tanto, únicamente de una carencia de derechos, sino de la falta de una identidad política y social, la carencia de un mundo compartido que también ha salido en las preguntas y contestaciones de la ponencia anterior. Los ropajes que recubren esa desnudez del ser humano, entonces, son los derechos. ¿Pero a qué derechos se refiere Arendt? Su crítica a los derechos humanos, consagrados en las declaraciones de derechos de finales del XVIII, debe entenderse como una afirmación de que la única manera de tener derechos es desde la pertenencia a una comunidad política, esto es, a un Estado. Los apátridas y refugiados no tenían ninguna autoridad para protegerles, ni ninguna institución que deseara además garantizarlos. Los derechos humanos, paradójicamente, se convirtieron en un tipo de ley adicional, un derecho de excepción para aquellos que no tenían nada mejor a lo que recurrir.
El derecho a tener derechos hace referencia, pues, al derecho a pertenecer a alguna comunidad político-jurídica, el derecho a ser reconocido como ciudadano o ciudadana de un Estado en el cual poder ejercer los derechos de ciudadanía. Estos elementos que hemos visto, antisemitismo, minorías, refugiados, apátridas, arrastran, por tanto, problemas no resueltos a los que se les dará una solución totalitaria en la década inmediatamente posterior a la República de Weimar. En sí misma, la existencia de refugiados y apátridas no es, o no tiene por qué ser, necesariamente totalitaria, ni los movimientos nacionalistas tribales o la expansión imperialista económica. Pero esos elementos gestaron, dice Arendt, soluciones que portaban ya características totalitarias, y son soluciones que se gestaron en las democracias liberales del siglo XIX, como la violencia ejercida contra grandes masas de población o la deprivación masiva de derechos. El problemático legado del siglo XIX en términos de esas corrientes subterráneas de la historia afloró violentamente cuando un partido totalitario en el poder entendió que en realidad las condiciones para hacer efectiva la máxima totalitaria, que es todo es posible, nos dice Arendt, ya estaban dadas esas condiciones y aceptadas además por la sociedad, no solamente por el gobierno, sino por la sociedad en su conjunto. Los estados nacionales europeos no fueron, en el periodo de entreguerras, no fueron capaces de poner orden en el caos del odio recíproco, tal y como se pudo ver en la República de Weimar. Paso a ver esta segunda parte que tiene relación con los llamados consejos populares, los councils, es el término en inglés que Arendt utiliza repetidamente en su obra sobre la Revolución de 1963. Entre estos consejos, que antes Cristina Basili también los ha citado, son los consejos de los primeros momentos de las revoluciones, y cita los consejos de la Revolución de Noviembre de 1918 de soldados y trabajadores. Pero antes de esto, y esto es lo que me ha parecido para mí muy interesante investigar, ya tempranamente en su obra había hablado de los consejos, pero ligados ¿a qué? A los derechos de las minorías. Concretamente, aparecen los consejos populares en los llamados escritos judíos de los años 40, lo que me hace pensar que en realidad su propuesta de otra forma de Estado está ya presente en su crítica al fracaso de la democracia y la política previo al totalitarismo. No es un momento posterior o tardío en su obra, sino que lo encontramos ya en un momento muy temprano. Así vemos en un artículo que lleva del 48, que lleva como título «Salvar la patria judía, todavía estamos a tiempo», a propósito de la creación de un Estado judío en Palestina, la siguiente propuesta, y cito: «Una estructura federada debería apoyarse, dice, en consejos comunales árabe-judíos, los cuales implicarían que el conflicto, esto es el año 47, que el conflicto entre árabes y judíos debe ser resuelto en el nivel más cercano a la base y más prometedor de proximidad y vecindad, autogobierno local y consejos municipales y rurales, compuestos por árabes y judíos, en pequeña escala y tan numerosos como sea posible. Estas son las únicas medidas políticas realistas que pueden mostrar eventualmente el camino hacia la emancipación en Palestina». Fin de la cita. En realidad, en esta cita, Arendt aquí no habla de los consejos en los términos en los que lo hará posteriormente, la acción política espontánea, con ciertos tintes de heroísmo, en los consejos de la Revolución húngara de 1956 frente a los tanques rusos, sino que está hablando de los consejos como forma para garantizar la pluralidad inherente a los individuos mediante la participación en la vida cotidiana, diríamos en la pequeña política, en las conversaciones con los vecinos, de carácter más comunicativo, donde todos aparecen y son escuchados. Y esto por contraposición a la fórmula de los partidos y el gobierno estatal que no garantizan esa pluralidad para Arendt. Por tanto, creo que podemos sostener que su apuesta por los consejos es también tempranamente una apuesta normativa contra el fracaso de los estados europeos y, por consiguiente, también de la República de Weimar, a la hora de reconocer la pluralidad, las minorías, los derechos de esas minorías frente a una asimilación homogeneizadora. Es en Estados Unidos donde ella encuentra la fecunda tradición histórica de los consejos desde la fundación de la República Americana.
Al llegar, ella se asombra de la riqueza del tejido asociativo, de la existencia de town meetings. Así se lo dice a Jaspers en una carta. Allí en Estados Unidos, ella ve la confirmación de lo que había pensado sobre los consejos en Palestina. Son muchos los temas que se entrecruzan en este punto, pero lo que resaltaré aquí será la relación entre la política revolucionaria y el gobierno constitucional y la alternativa que Arendt propone. Mientras que en Europa los consejos habían estado ligados al marxismo, caso de los consejos de 1918, en Estados Unidos estaban ligados al republicanismo cívico, a la fundación de cuerpos políticos civiles, tal y como se expresa en el Pacto del Mayflower, que antes también ha sido mencionado. Para Arendt, uno de los grandes logros de la política revolucionaria americana, dice, y esto me parece también que es fundamental, esta crítica a la soberanía, y que enlaza muy bien con lo que Cristina Basili nos ha indicado sobre su idea normativa del poder, dice, uno de los grandes logros de la política revolucionaria americana fue la abolición consecuente de la soberanía en el seno del cuerpo político de la República. Frente a una idea rusoniana, por tanto, de soberanía, en la que para ella se sostiene, dice, la peligrosa ficción del pueblo como uno, ella propone una idea de la política como pluralidad irreductible. La cuestión será entonces el cómo de la política, su expresión en formas articuladas. Dice Arendt, en Crisis de la República, pienso no tanto en un concepto diferente del Estado, Arendt no es antiestatalista, como en la necesidad de cambiar el Estado. Los simples rudimentos que yo vislumbro para un nuevo concepto de Estado pueden ser hallados, dice, en el sistema federal, cuya ventaja consiste en que el poder no se ejerce ni desde arriba ni desde abajo, sino que es dirigido horizontalmente para que las unidades federales frenen y controlen mutuamente sus poderes. La idea de check and balance es presente en la Constitución americana. Su propuesta de política de los consejos en Estados Unidos se produce en un momento suyo de lectura de los clásicos del republicanismo cívico, Montesquieu, Tocqueville, Maquiavelo. Antes, cuando creo que eras Lorena la que preguntabas, bueno, ¿qué hay de Sócrates a Kant? ¿No? Y Arendt distingue, dice, entre los hombres, ¿sí?, hombres de letras y hombres de acción. Bueno, hombres y mujeres de acción, como Rosa Luxemburgo también, como estos que he citado. Entre los postulados más relevantes de este republicanismo cívico estaría la importancia del bien común, un bien que se alcanza en el transcurso de la participación, la relevancia de la virtud cívica, de participar, de actuar y mostrarse en público, la libertad entendida como libertad positiva. Y dice Arendt, lo que protege la libertad es una república con una constitución. Así lo dice en Crisis de la República. Igualmente hay que resaltar que a finales de los 50 Arendt lee a Rosa Luxemburgo. Creo que habéis tenido aquí también una sesión, unas jornadas sobre Luxemburgo. Política de la que la madre de Arendt era una fiel seguidora, asistía a sus mítines y se llevaba a la pequeña Hannah de la mano, ¿no? De ella, de Rosa Luxemburgo, toma la idea del espontaneísmo revolucionario, es decir, que la acción concertada es espontánea, no está sujeta a un poder superior de ningún tipo. Así, Rosa Luxemburgo describe la explosión revolucionaria rusa de 1905 con estas palabras. En los principales establecimientos de los centros industriales más importantes se constituyen consejos obreros espontáneamente. Sindicatos nuevos, sindicatos jóvenes, vigorosos y alegres se yerguen como Venus de la espuma del mar. La marejada del movimiento se vuelca por momentos sobre todo el imperio, o se subdivide en una inmensa red de rápidos torrentes, o surge de las profundidades como una fuente viva, o se sume enteramente en el subsuelo. Menos poéticamente, Arendt señala cómo los consejos revolucionarios, cuando aparecieron, dice, surgieron como órganos espontáneos del pueblo, no solo al margen de todo partido revolucionario, sino en forma inesperada para ellos y sus dirigentes. Además de la característica de la espontaneidad, para Arendt los consejos representan también otras dos ideas importantes, la de comienzo y la de irrupción de lo extraordinario.
A lo largo de su teoría, ella prioriza el momento del comienzo, los momentos fundacionales de la comunidad política. No solo, pero estos son muy relevantes para el tema que estoy aquí exponiendo. La acción, la praxis política es comienzo, implica la irrupción de algo nuevo. Pero esto no significa una similitud con Carl Schmitt o más recientemente con Rancière. Para ella, dice, lo que salva el acto del comienzo de su propia arbitrariedad es que lleva su propio principio dentro de sí mismo, es decir, no vale cualquier acto espontáneo, ¿no? También la irrupción de Hitler fue disruptiva, espontánea en ese sentido. Podemos encontrar eventos contrarios a esta idea de espontaneidad de Arendt. Es decir, ese propio principio dentro del acto, la visión de una vida política compartida, dice, basada en la deliberación común y en la fuerza de las promesas mutuas. Junto a la idea de comienzo, otra idea asociada a esta, la de comienzo, es la de lo extraordinario. Para Arendt, la manera de introducir lo extraordinario, los nuevos comienzos disruptivos de los consejos populares, dentro de lo ordinario, es decir, la estabilidad legal constitucional, es precisamente mediante estos espacios asociativos que son representados en los consejos. Andreas Kalibas, en este sentido, refiere, dice, cómo una política democrática extraordinaria podría ser interpretada por implicar, tentativamente, por implicar altos niveles de movilización colectiva, amplio apoyo popular para algunos cambios fundamentales, el surgimiento de espacios públicos irregulares e informales, y la formación de movimientos extrainstitucionales que desafían directamente el equilibrio de fuerzas establecido. Por tanto, fin de la cita, por tanto, en ningún caso lo extraordinario surge fuera de la ley. Por el contrario, y de acuerdo de nuevo con Kalibas, Arendt mantuvo la posibilidad de reconciliar la política extraordinaria con un gobierno constitucional duradero, para salvar la experiencia de la libertad política dentro de un marco jurídico firme. Trató de mantener vivo el espíritu revolucionario durante la legislación ordinaria, desviándolo hacia un sistema de consejos constitucionales constituyentes. Arendt no está pensando en ningún caso en la revolución permanente vía consejos. Los consejos son a la vez consejos constituyentes, tal y como se intentó fallidamente en la República de Weimar, y una vez que la Constitución es creada y promulgada, esta proporciona el marco jurídico-político para que los consejos puedan seguir o crearse otros nuevos, esto es, una constitucionalización de lo extraordinario. Pero las tensiones no resueltas en la propia historia y desarrollo de los consejos populares revolucionarios también aparecen con claridad. Los consejos, y voy terminando, como formas asociativas, son pues un marco para el ejercicio de la libertad pública. Pero como la acción constituye el motor que les permite andar su camino, también presentan los mismos problemas que la acción política, su permanencia y durabilidad en el tiempo. Si la fundación, el comienzo, era el objetivo y el fin de la revolución, entonces el espíritu revolucionario no era meramente el espíritu de empezar algo nuevo, sino de empezar algo permanente y duradero. ¿Cómo se puede mantener y preservar ese momento inicial de la fundación de un nuevo espacio de libertad con un proceso posterior de institucionalización y burocratización del mismo? ¿Cómo combinar el inicio con el proceso? Se manifiesta, por tanto, la tensión entre el momento disruptivo de la acción que inicia un nuevo comienzo y su institucionalización, que puede petrificar ese mismo impulso inicial. Es precisamente por esta tensión no resuelta por lo que los consejos revolucionarios han tenido una vida breve. El acontecimiento no puede reproducirse infinitamente y su institucionalización suele entenderse como una perversión de la acción inicial o como una atracción al espíritu revolucionario mismo. Podríamos decir que sin ese poder originario del que nos ha hablado Cristina Basili, ese poder concertado, mantenido y sostenido en el tiempo, el poder materializado en las instituciones se desvanece. Pero al mismo tiempo, ese poder originario que mantiene vivo el espacio público y las instituciones por medio de la acción concertada colectiva
necesita de la estabilidad que proporcionan las instituciones, las organizaciones y las leyes para preservar su duración y permanencia. Por tanto, el poder sin instituciones no sobrevive y, por otra parte, las instituciones sin ese poder que las mantiene pierden legitimidad. Sin embargo, si hay algo que muestra el poder, igual que la acción, es su extrema fragilidad. Sin el grupo que crea concertadamente el poder, este desaparece, como hemos visto en la ponencia anterior. O dicho con otras palabras, sin pópulo no hay potestas. Según esta lógica, la detentación colectiva del poder es algo frágil y amenazado permanentemente por su disolución. La propuesta, por tanto, arendtiana en las crisis de las repúblicas no es menos política, sino más política. Los consejos recorren toda su obra quizás como un ejercicio de pensamiento, como ella gustaba de llamar a sus reflexiones, como una política otra, como un ideal crítico normativo de lo que debería ser la política frente a los fracasos de la misma. Y quizás desde esta perspectiva, la sombra de la fracasada República de Weimar es más alargada de lo que pudiésemos pensar en un principio, constituyendo el telón de fondo de una crítica en donde también se reflejan nuestras propias crisis actuales. Gracias. Despois desta sugerente, ¿no?, intervención e todas as preguntas que quedan abertas, pois tedes a palabra, facemos un turno de 30 minutos. Aquí, perdoa, Antonio. Bueno, muchas gracias, Cristina, por esta relectura de Arendt a través de ese hilo, ¿no?, de Weimar, la presencia, ausencia de Weimar en su obra, ¿no? Hay dos temas que me han gustado mucho. Este último con el que has terminado, de la dialéctica entre el poder constituyente y las instituciones constituidas, que es una dialéctica insoluble, pero que es importante mantenerla. Es decir, lo importante es mantenerla, ¿no? Y para todos estos debates que está habiendo hoy sobre la crisis de la democracia, los límites de la democracia, en particular la democracia de partidos, ¿no? La experiencia que hemos tenido en España, del 15M, ¿no?, de la toma de las plazas, todo esto tiene que ver, ¿no?, con Hannah Arendt. Yo recuerdo cuando empezó el 15M en Murcia, bueno, pues hubo la plaza de la Glorieta de España, que se llamaba, pues se transformó y le llamaron Plaza de la Revolución, ¿no? Y estaba llena de tiendas de campaña y, bueno, aquello era una mini polis, una polis en miniatura, con guardería, cocina, salas de respeto, en fin, una cosa. Entonces, yo le dije a mis alumnas, porque además hay muchas alumnas, digo, esto es Hannah Arendt, esto es el espacio de aparición, este es el momento constituyente, ¿no? Pero el otro tema que quería comentarte, y que también creo que tiene una gran importancia en la actualidad, es la cuestión de la ciudadanía. Claro, Hannah Arendt escribe los orígenes del totalitarismo al final después de la Segunda Guerra Mundial, que había en Europa unos 60 millones de personas desplazadas, refugiadas, ¿no?, apátridas, ¿no? Ella misma fue apátrida, ¿no?, durante unos 15 años o así, más o menos. Pero es que hoy hay en el mundo ya más de 70 millones de personas desplazadas, más de 10 millones que al final de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces toda la reflexión que hace Hannah Arendt en ese famoso capítulo sobre la crisis del Estado-Nación, los derechos humanos, el derecho a tener derechos, etcétera, es que tiene una actualidad impresionante, porque ella sigue, o sea, el desafío que ella plantea, hay que desvincular la ciudadanía de la nacionalidad. O sea, esa es su propuesta, es decir, todo ser humano tiene derecho a tener un lugar en el mundo. Y el derecho a tener un lugar en el mundo es la condición de todos los derechos. Entonces, y además tiene una dimensión espacial, también se ha visto antes.
derecho a tener un lugar en el mundo, un lugar donde habitar, donde convivir con otros, donde ser reconocido, etcétera, ¿no? Un lugar físico y un lugar político. Y esto no tiene nada que ver ni con la etnia, ni con la nacionalidad, ni con la lengua. Pero claro, el Estado-nación, como tú decías, es un oxímoron, es decir, el Estado parte de esta idea de ciudadanía, ¿no? Bueno, la misma declaración de la Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, entonces, ¿es del hombre o es del ciudadano? ¿No? Y entonces, yo creo que ese es todavía, ella llega a decir, necesitamos una nueva ley en la tierra. Una nueva ley para que desvincule la ciudadanía de la nacionalidad. Este para mí es un tema fundamental que ella vio perfectamente y que se ha agravado, por así decirlo, con el tiempo, ¿no? Bueno. Jorge, yo creo que sí, porque Jorge yo creo que seguramente va a decir algo. Bueno, soy muy sugerente, que suscita muchas cuestiones. Te planteo rápidamente 3 cuestiones. Una, que es muy abrupta, planteada de esta manera, sería, sabiendo que es muy difícil decir qué es eso de lo judío cuando hablamos de pensamiento judío, podríamos, a veces sí se ha dicho, bueno, el carácter negativista que conecta con la negación de las imágenes, de la representación, etcétera, la divinidad, etcétera, la ley, el otro. ¿Podríamos identificar algún elemento que pudiera remitirnos a Jerusalén frente a Grecia en el pensamiento de Arendt? Esta es una cuestión. La segunda cuestión es algo que ha reflexionado también mucho Habermas, que hay mucho de Arendt en Habermas, por cierto, que es esto a lo que has hecho referencia de la contraposición en el Estado nacional entre los dos conceptos que lo componen, Estado y nación. Habermas hacía la reflexión de que el concepto nación jugó un papel enormemente positivo en su momento para justamente hacer realidad un cierto ideal republicano, pero como el desarrollo posterior ha hecho que sea lastre, que empiece a lastrar el otro elemento necesariamente complementario. Que Ramón tendría muchísimo que decir y complicar todo lo que yo digo de esta forma muy sintética. Entonces, ¿tú compartirías hoy este diagnóstico, la herencia, digamos, ilustrada que nos ha dejado la Revolución Nacional y tal, está justamente de ese lado, del lado Estado frente al lado Nación? Esa sería la segunda cuestión. Y la tercera cuestión es también referente a un punto central de lo que has expuesto, que es la contraposición consejos instituciones, la posibilidad de institucionalizar o no la tensión que hay con lo espontáneo, con el comienzo, con lo característico de la acción, que es lo mismo que la política misma. Sabemos de una célebre polémica que es la que enfrentó a Rosa Luxemburg, muy citada aquí, con Lenin, en cuanto a la convocatoria o no de elecciones al Parlamento y mantener o darle el poder a los soviets y constituir a los soviets como único elemento de la democracia. Creo que ese debate tendría mucha relación con esto y podría quizás suscitar alguna reflexión tuya al respecto. Gracias. Contesto, no sé. Sí. Ramón, sí. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, quisiera plantear una cuestión que relaciona la exposición de Vasili con la tuya, Cristina. Vamos a ver, ha aparecido en vuestras intervenciones esta dimensión del poder como que emana desde abajo, de la acción colectiva, de la acción de consumo, frente a la idea jerárquica y del monopolio de la violencia legítima del Estado. Esto lleva a que la política, en Arendt habéis subrayado, es generativa, es productiva, no es puramente expresiva ni puede reducirse a etnia, nación o clase, precisamente porque es constructiva, es por lo tanto ontológica, y esto le da su valor, diríamos así, autotécnico, vale por sí misma y no instrumentalmente para obtener un fin. Habéis insistido en la dimensión del pluralismo y del agonismo que esto conlleva.
La otra dimensión, sin embargo, me suscita una perplejidad como lector de Arendt, que es la dimensión precisamente creativa. Si la política es acción y la acción crea, no expresa ninguna identidad dada, la política crea, por tanto, intereses, preferencias, identidades. Cuando Arendt habla como judía afectada por ese target effect, diríamos, de haber sido discriminada, perseguida, etcétera, etcétera, no entra esta identidad, en cierta manera, en una contradicción contra su visión activa y ontológica de la política, como si hubiera una identidad judía. Respondo y actúo como judía, dice ella, cuando me tratan y me discriminan como judía. ¿Cómo veis el problema? ¿Cómo resuelve ella esa idea de la judeidad, diríamos así, como una identidad dada, que parece que está, diríamos así, exenta de ser sometida al escrutinio? El judío es un proceso, no es una etnia, es un conjunto plural, disperso. ¿Qué es ser judío? Pues miles de maneras de ser judío. Claro. ¿Cómo resuelve ella, bajo la etiqueta judío, toda esa enorme complejidad política, ideológica, religiosa, de género que existe dentro de la judeidad? Parece como si fuera, precisamente por el sufrimiento, un espacio exento a su visión ontológica y creativa. La identidad judía sería algo en construcción, por lo tanto, no algo dado, algo abierto, y por tanto algo contingente y sometido a las duras pruebas de la historia y a su propio proceso de construcción. ¿Cómo resuelve esto, Arendt? Nunca me quedó claro. Yo creo que no comienzo por esto último, que sí. Yo creo que no hay una identidad preconstituida en Arendt, sea judía o sea otra. En este sentido, cuando ella dice, cuando una es atacada como judía solo puede defenderse como judía, es la construcción de una postura política en ese momento, pero no porque haya una existencia previa a la acción. Yo no lo entiendo así en Arendt a lo largo de sus textos, que creo que ella mantiene una idea de la judeidad, incluso no sería correcto utilizar este término, de toda la pluralidad que también hay dentro de los judíos, como ella además lo señala muy bien en los orígenes del totalitarismo, ¿no? El momento de la Ilustración, el momento, pues bueno, de los judíos del Este. Es decir, no hay esa identidad preconstituida. Utilizando a Beauvoir, podríamos decir, uno no nace judío, sino que se hace o te hacen, ¿no? Como el caso de ella, cuando le hacen judía, ¿quiénes? Esos niños que le gritan judía por la calle. Antes ella no tiene esa visión, esa percepción de una autoidentidad. Es decir, yo creo que en ese sentido, y hace poco estuvimos en una tesis sobre la identidad dirigida por Antonio Campillo, una tesis excelente, pero que el tema de la identidad en Arendt es muy fragmentario. Arendt siempre, yo creo que la pluralidad es como ese entramado, ese trama, ¿no?, sobre la que ella va hilando sus conceptos, y eso se aplica también al mundo judío, ¿no? Y con eso también quiero contestar a lo que planteaba Jorge sobre el pensamiento judío. Bueno, sabemos que uno de los grandes problemas y críticas que hace Arendt a los judíos a lo largo de la historia es la carencia de un pensamiento de la acción política. Entonces, precisamente esa situación de víctimas, de sufrimiento, sobre eso no se construye una identidad política, sobre eso no se construye un sujeto político, y eso queda muy bien reflejado en Hombres en tiempos de oscuridad, cuando señala cuál es el tipo de lazo, de cohesión que se produce entre aquellas que son expulsados del espacio público, la fraternidad, por ejemplo, dice la compasión, es decir, una serie de sentimientos que no son políticos, que intentan pasar por políticos, pero que no lo son, ¿no? Yo, más allá de eso, no sabría contestarte porque no lo he trabajado, aunque sé que hay autoras que sí que han trabajado
algunos rastros de pensamiento judío en Hannah Arendt. Más allá de eso, no puedo contestarte, más allá de esa crítica que ella hace a la falta de acción en la comunidad judía. No sé si, Cristina, si tú querías decir algo. Perdón un segundo. Cristina. Que están grabando. Otra cuestión para enlazarme a estas preguntas sobre el problema del judaísmo y la cuestión judía, ¿no? Estaba pensando también en un artículo de Enzo Traverso, donde habla justamente de las generaciones intelectuales, ¿no? Sí. Y habla de la generación intelectual de Weimar, y por supuesto ahí está Hannah Arendt también. Y las características, ahora lo recuerdo así de memoria, que rastrea a Traverso, pues que aunan esos pensadores son, por supuesto, la crítica del poder, que deriva de su marginalidad con respecto a ello, la crítica del liberalismo, el fracaso del liberalismo de Weimar, la crítica de la modernidad política, ¿no? Todos los elementos que hemos mencionado hasta ahora. Y has respuesto ya a la cuestión de la identidad, ¿no? Entra ahí también la relación con Scholem y todo ese discurso. Entonces me quedaría la otra vertiente de la pregunta, es ¿en qué medida también podemos pensar en la formulación de Arendt como una tentativa de dar respuesta o de ofrecer una alternativa a lo que es la crítica del liberalismo schmittiano? Y pienso en particular a esa búsqueda de otro nomos de la tierra, de otra ley, de la forma de incorporar lo extraordinario dentro de un contexto constitucional. Y si podías añadir algo al respecto, si lo ves o crees que podemos verlo. Vamos, es que yo creo que en Arendt la política no es solamente el momento de lo extraordinario, el momento agonístico. Sobre esto se ha discutido mucho, sobre esa tensión, ¿no?, entre lo agonal, lo deliberativo, el espacio asociativo, el espacio agonístico del héroe, ¿no? Yo creo cuando yo he visto este texto de Salvar la patria judía del 48, veo que ahí de lo que está hablando no es de esa acción extraordinaria, de lo que se trata es de reunirte con tus vecinos a hablar. Y esto es lo que ella ve también, por ejemplo, en la vida cotidiana en los Estados Unidos, de lo que ve es asociaciones que pueden ser de estudiantes, de trabajadores, de todo ese movimiento también participativo que hay en la democracia participativa de los años 70. Por tanto, y a mí esto me parece muy importante, ¿no?, en los tiempos que corren. Claro que muchas de esas acciones aparentemente cotidianas pueden ser heroicas, pueden ser extraordinarias. El que las mujeres en la plaza de Tahrir vayan sin ir cubiertas, algo que es ordinario para los varones, sin embargo para las mujeres se convierte en extraordinario por los riesgos que corren. Es decir, bueno, lo ordinario puede convertirse en eso extraordinario. Yo, claro, y Antonio lo ha expresado muy bien, todo esto, lo que he expuesto, estas características, nos hablan mucho de situaciones actuales, no solamente la nuestra, ¿no?, aquí, sino también yo pensaba, por ejemplo, en la propuesta, y parece que la puesta en marcha de una nueva Constitución en Chile, un momento constituyente, ese momento constituyente en el que están queriendo entrar precisamente distintos, no son consejos populares en ese sentido, aunque quizás algunos sí, habría que verlos más de cerca, pero para formar parte de ese momento constituyente, y no únicamente de ese momento, para quedarse después, porque esto es lo que me parece que es relevante, ¿no?, en esa tensión que claro, es muy difícil, y es la tensión de la misma historia, pues de los consejos, ¿no?, entre lo que se llama un poder cristalizado y un poder fluido, ¿no?, entre un poder constituyente y un poder constituido, entre democracia y república. Es decir, es una de las grandes líneas de tensión, ¿no?, dentro de la teoría de la historia política, ¿no? Jefferson, por ejemplo, sabemos, y esto lo recoge Arendt sobre la Revolución, que él proponía cada 20 años volver a votar la Constitución.
en esa renovación constante. O sea, pero es la idea, claro, del pensamiento republicano cívico se basa mucho en la fundación, el momento del inicio, de ese inicio político. Y esto que a Arendt le parece muy atractivo, pero también es muy problemático y plantea cuestiones importantes. La cuestión de, bueno, entre esa pluralidad, entre la institucionalidad y los consejos. Arendt no es que rechace la democracia representativa, y creo que esto queda claro en Crisis de la República en la última entrevista que le hacen, ¿no?, que aparece recogida en el libro, de la misma manera que dice: yo no estoy más allá del Estado, estoy dentro del Estado, pero de otra manera del Estado. Ya lo que dice es que la democracia representativa, y dice concretamente el momento de la urna, no es suficiente. Es condición necesaria, pero no suficiente. Ella quiere un tejido asociativo, participativo, constante y permanente. Claro, yo siempre digo a mis estudiantes, la política arendtiana es muy cansada, y es muy exigente, y esto se vio muy claramente en la democracia participativa en los consejos de los años 70 en Estados Unidos. Y por eso, por ejemplo, las feministas fueron de las primeras que hablaron de esa imposibilidad de estar todo el día dedicándose a los asuntos públicos. Porque ¿qué ocurre con la esfera privada? Es decir, esa idea de una participación intensa lleva a su vez tocar, reformular cuestiones fundamentales de lo que es la propia configuración de lo político, ¿no? Derechos humanos y derechos de ciudadanía. Claro, es una de las... yo creo que ahí Arendt es clarividente. Y lo que hay es, cuando estudiamos en filosofía del derecho, derechos humanos, derechos de ciudadanía, lo que hay es una confluencia. Hay una confluencia. ¿Cuál sería el derecho de ciudadanía por excelencia? Los derechos políticos, el derecho a sufragio activo y pasivo. Los otros derechos, derechos civiles, derechos sociales, ¿quién los garantiza? ¿Qué entidad los garantiza? La Corte Interamericana, en el caso de América Latina, el Tribunal de Estrasburgo, el caso de Europa, pero son los Estados, como derechos de ciudadanía, los que primero garantizan el derecho, tienen que garantizar el derecho a una educación, a una sanidad pública, y de hecho vamos primero a los tribunales nacionales como derechos de ciudadanía. Y la batalla política, y lo estamos viendo, lo mismo que con Arendt, con las grandes masas de desplazados, con los refugiados, con los apátridas, sigue siendo la extensión de los derechos de ciudadanía, no la extensión de los derechos del hombre, de los derechos humanos. Los derechos de ciudadanía, y en eso creo que Arendt fue muy clara, muy perspicaz, ¿no? Y que lo que ella ya decía que era un gran problema, efectivamente, lo es. Desplazados climáticos, 30 y tantos conflictos armados, declarados o no declarados, ahora mismo activos, lo que produce a su vez todos los desplazamientos, lo que sigue produciendo refugiados, lo que sigue produciendo apátridas. Y esos mismos problemas siguen. Pero no olvidemos, esos problemas estaban ya en las democracias. Y las democracias liberales no implantaron medidas políticas, implantaron, dice Arendt, medidas policiales, medidas administrativas, burocráticas y policiales. Clasifiquemos a los refugiados, clasifiquemos a los migrantes. Cuando dice los internamos en centros, bueno, yo creo que todos tenemos en la mente qué imágenes podemos ponerle a esto hoy en día. Es decir, ese legado no resuelto, ese mal legado, no resuelto del siglo XX, en gran medida sigue aquí, ¿no? Y bueno, la apelación de Arendt hacia esa política otra es a nosotros. No es tanto a los gobiernos, o sea, es a nosotros como sujetos políticos. Aparecer y mostrarnos en el espacio público. Los espacios asociativos, que además ella dice que son uno de las barreras frente a
los totalitarismos. El totalitarismo está muy claro cuál es ese mecanismo para Arendt. Conformismo, aislamiento de las personas, la sociedad liberal de individuos aislados, donde no hay esa relación, ese in-between del que habla Arendt, y donde hay grandes masas que son superfluas. Pongámosles nombres a la superfluidad en nuestros estados actualmente, y sale muy claramente. Solamente un matiz. En ese tejido asociativo tú incluirías, por ejemplo, pues espacios como pueden ser pues, la escuela, otras instituciones que ya están atravesadas por ser de duración en el tiempo, ¿no? Que no son un espacio político, sino que es un espacio de institución. No, creo que Arendt lo separa claramente porque en mente lo que tiene es la imagen de otro tipo de espacios. No digo que no puedan llegar a transformarse pero en principio no son. Yo la pregunta es si tú creías que podrían llegar a ser consejos, por ejemplo, de estudiantes. La democracia participativa, insisto, de nuevo, los años 70 en Estados Unidos. Sí, pero es que sí. ¿De dónde surgen? Bien, de las universidades, pero en principio la universidad, la escuela, no es. En primer lugar, felicitaciones por la intervención, me ha gustado mucho. Más que preguntas, son 3 observaciones. La primera es sobre los consejos populares y su espontaneidad. ¿Y su, perdón? Espontaneidad. Sí. Vamos a ver, totalmente de acuerdo con el antecedente del mundo romano. Lo que pasa es que hay que recordar que en el mundo romano existían los tribunos de la plebe, que eran los que canalizaban, en algunas ocasiones eran 2, en otras eran 4, según las distintas épocas, las intervenciones del pueblo frente al Senado, al otro poder tal. Vamos a ver, es que el concepto de espontaneidad, cuando se habla, por ejemplo, de los soviets que se dictó, yo creo que es por poner un ejemplo, sería una espontaneidad inducida, en mi opinión. Es decir, efectivamente, el bloque, digamos, social se manifiesta, el soviet a través de... pero es una espontaneidad inducida en tanto en cuando venía inspirada, pues, por ejemplo, por las doctrinas de Lenin, etcétera, etcétera. Es decir, que ese tipo de espontaneidad, desde mi punto de vista, es muy matizable, ¿no? En cuanto a ese valor, digamos, único. Vamos a ver, se ha citado el ejemplo de la Constitución chilena. Yo conozco un caso práctico que se contiene en una Constitución también sudamericana, que es la Constitución bolivariana. En la Constitución bolivariana del 78, que yo estudié, y que creo, entre paréntesis, que es de las más completas del mundo, con independencia de la praxis, que después se ejercite sobre algunos de sus postulados, se contempla precisamente una figura popular que en algunos casos se ha practicado. Lo que pasa es que con efectos muy limitados. Es decir, no es algo que no exista en algunas constituciones, existe. Repito, al margen después de los efectos prácticos reales que tengan, como una continuación del proceso constituyente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero, insisto, tengo reticencias politológicas sobre su efectividad. La segunda cuestión que quiero transmitir es que echaba de menos en las 2 intervenciones, tanto en la tuya como la precedente, referencias al comunismo en la obra de Arendt. Quedo muy satisfecho con la mención que se ha hecho a su vinculación familiar a través de su madre con Luxemburgo, ¿no? Pero claro, ella fue contemporánea con la revolución de Baviera, la revolución comunista de Baviera, como sabemos. Fue también contemporánea del movimiento Spartacus. Y entonces a mí me llama la atención un poco esa carencia de misiones, ¿no? Es decir, posiblemente por su vinculación más exacta con el mundo, digamos, americano, pues a lo mejor se olvida un poco de todo ese tipo de cosas. Entonces yo echo de menos, desde mi punto particular de opinión politológica, esa referencia al mundo comunista alemán en concreto. Y una tercera referencia histórica, cuando se habla del elenco de posibilidades que se ofrecieron, en fin, todas ellas criticables, por supuesto,
para el establecimiento de los judíos, Palestina, el movimiento de Herz, etc., só omite aquella referencia histriónica de recluirlos en Madagascar. Existió tamén esa propuesta de crear un gueto. Simplemente es un complemento a lo que se ha dicho, nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias por los complementos. Lo que vamos a ver, la alusión a Madagascar, efectivamente, la posición de Arendt en el conjunto de la política de Gran Bretaña, etcétera, hacia Palestina, es una posición minoritaria. Es una posición minoritaria, pero es una posición que ya marca una línea muy clara en su pensamiento y por eso me ha parecido valioso traerla aquí. Es de las pocas que apuesta por un Estado binacional federativo en Palestina. Y eso, bueno, es también algo que Arendt anticipa mucho ahí la crítica a lo que se convierte Palestina, ¿no? Además dice concretamente un Estado donde de nuevo va a reproducir el mismo problema de grandes masas de desplazados, de refugiados, los árabes, ¿no? Expulsados de Palestina. Y eso ya lo dice ella en los años 40. El mundo comunista alemán, a Arendt le quedaba muy cerca por su marido, Blücher, que provenía precisamente de ese mundo comunista alemán, pero como seguramente usted sabe, Arendt era muy crítica también con Marx. Era muy crítica con Marx en la condición humana. No es su opción política, no es su línea política es otra. Es decir, en ese sentido, pues Arendt no tenía por qué ser comunista, porque está en otro camino. Por supuesto. Igual que no es platónica y no es cualquier otro filósofo también que podamos tomar de la historia de la teoría política. Situaciones actuales que podamos ver en estos consejos, Suiza, por ejemplo, también, Suiza. Es decir, bueno, no es, en primer lugar, Arendt no es una política realista, es una política normativa. Es una política normativa, es decir, propone, visualiza otros espacios y visualiza otra política. Esos ejercicios de pensamiento. Los realistas son otros, pero Arendt creo que no lo es. Y creo que precisamente su valor es los contrafácticos, ¿no? El que precisamente hace estas propuestas y nos lleva a pensar otras posibilidades, otra manera de entender el poder, como ha señalado antes Cristina Basili, como yo también he señalado, y la pluralidad. La espontaneidad va ligada, como he dicho, a la idea de un comienzo. Y desde luego yo sí que creo que ahí hay una influencia fuerte de Rosa Luxemburgo, es decir, he estado mirando en sus textos y en qué momento ella, en las anotaciones de su biblioteca, estudia a Luxemburgo, más allá del conocimiento familiar que le viniera, ¿no? Y coincide con esa formulación también de los dos momentos de la acción, que ya dice el Argheim y el Pratein, ¿no? La idea de un comienzo espontáneo, un comienzo no dirigido desde arriba, ¿no? Sino un comienzo que surge de sí mismo. Y a mí me parece que eso es, que ahí sí que hay esa influencia de Luxemburgo, claramente. Rematamos con esa intervención. No, era por abundar en la cuestión del comunismo, el comunismo y Hannah Arendt. Dos o tres cosas. Una, lo que acabas de decir de Rosa Luxemburgo. O sea, Rosa Luxemburgo es fundamental en el pensamiento. O sea, ya en los orígenes del totalitarismo, Exacto. Gran parte de su análisis del imperialismo le debe mucho al análisis del imperialismo que había hecho Rosa Luxemburgo, que además eso es una obra muy importante en el debate sobre el imperialismo que se produjo a principios del siglo, ¿no?
Pero aparte de eso, por ejemplo, cuando ella da los cursos sobre Marx en toda la guerra, incluso antes, cuando escribe La condición humana, ella defiende a Marx contra los que tratan de... Estamos en la Guerra Fría. Sí. Contra los que tratan de demonizarlo. Dice, no seré yo quien, ¿no? Citando precisamente a Constant sobre Rousseau, Sí. dice, no seré yo quien atente contra un gran hombre, o no, un gran pensador, un gran filósofo. O sea, ella respetaba muchísimo el pensamiento de Marx, pero evidentemente discute con él y tal. Y con respecto al comunismo, en el macartismo, en la época dura de la persecución de los comunistas en Estados Unidos, ella es muy crítica con el macartismo y con esa demonización de los comunistas, y tiene un artículo, no sé cómo se llama, no sé si es este de los huevos, para hacer una tortilla hay que romper los huevos o algo así, ¿no? Y el artículo se llama, suena un poco raro, pero Los huevos rompen hablar. Ah, exacto. Es bajo el título de para hacer una tortilla hay que romper, Hay que los romper huevos. los Bueno, pues huevos, los exacto. huevos hablan. Sí, pues eso. Entonces, ella hace ahí una crítica del anticomunismo, sí. del anticomunismo de la Guerra Fría. Es decir, quiero decir que era, su posición en eso era muy matizada, ¿no? Pues entonces, si no hay ninguna intervención más, cortamos ahora que son las 2, hasta las 4:30. Muchísimas gracias a todos. A vosotros.